Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, jóvenes, amigos, estudiantes. Pues vamos a continuar con la segunda parte del estado de choque y para ello pues les voy a compartir el tema. Espero vean el video anterior, ya que ya hablamos de la definición, etiología y parte de las clasificaciones que existen en el choque. Bien, hablaremos de cada tipo de choque. En este caso iniciaremos con el choque hipovolémico, choque en el paciente quirúrgico o traumatizado, la pérdida de volumen circulante por una hemorragia. Las causas: pérdida de sangre, secundario a trauma, sangrado de tubo digestivo, hematoma, hemotórax, la pérdida de plasma a través de quemaduras, dermatitis exfoliativa y la pérdida de líquidos y electrolitos debido a vómitos, diarrea, estado hiperosmolar, pancreatitis, ascitis o oclusión intestinal. Bien, vamos a tratar de explicar cómo sigue. La pérdida aguda de sangre nos va a dar una disminución refleja de la estimulación barorreceptora de los receptores de estiramiento en las grandes arterias. Va a dar lugar a la disminución de la inhibición de los centros vasoconstrictores en el tallo cerebral y a ello vamos a tener cambios que acentúan la vasoconstricción, la resistencia arterial periférica, la disminución del gasto por receptores auriculares de estiramiento, el incremento del estímulo de quimioreceptores de los centros vasomotores y ello nos va a dar también liberación de epinefrina, norepinefrina, activación de la cascada de renina-angiotensina y mayor liberación de vasopresina. Por lo tanto, vamos a tener hipovolemia, induce la estimulación simpática y esto va a incrementar la estimulación de los quimioreceptores de los centros vasomotores. La Asociación Americana de Cirugía va a clasificar al estado de choque de tipo hemorrágico en 4 clases. Para ello nos va a dar estos parámetros: pérdida sanguínea en mililitros, pérdida sanguínea en porcentajes, frecuencia cardíaca, latidos por minuto, presión sanguínea y síntomas del sistema nervioso central. En la clase 1, tomando en cuenta que las pérdidas sanguíneas mililitro es en un adulto entre 60 y 70 kilos, la clase 1 es menor a 750 mililitros, la clase 2 de 750 a 1500 mililitros, la clase 3 de 1500 a 2000 y la clase 4 mayor a 2000 mililitros. La pérdida sanguínea en porcentajes, que esta es la más importante porque se puede utilizar tanto en niños como en adultos, está en menos del 15% en la clase 1, de 15 a 30% en la clase 2, en la clase 3 de 30 a 40% y en la clase 4 mayor al 40%. La frecuencia cardíaca en la clase 1 son menos de 100 latidos por minuto, en la clase 2 mayor a 100 latidos por minuto, clase 3 mayor a 120 y en la clase 4 mayor a 140. La presión sanguínea normal se encuentra en la clase 1, clase 2 va a haber una hipotensión ortostática, la clase 3 hipotensión ya franca, sin embargo en la clase 4 hipotensión grave. Los síntomas del sistema nervioso central: en la clase 1 va a estar el paciente normal, en la clase 2 ansioso, en la clase 3 se encuentra confundido y en la clase 4 obnubilado. Pues bien, aquí lo más importante es los síntomas. ¿Por qué? Porque si se fijan, el límite mayor de la clase 2 con el límite menor de la clase 3 pues son iguales, así como el de porcentajes. Así que aquí vamos a tomar en cuenta los síntomas, el estado neurológico y la presión sanguínea, así como la frecuencia cardíaca. Y esto nos va a dar la diferencia entre los grados del choque hipovolémico. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues ya se muestra, por ejemplo, los valores
de la presión arterial y ya no como ortostática o hipotensión leve o grave, sino que ya nos da valores de 120 a 70 normal en la clase 1, en la clase 2 normal, pero cuando se levanta el paciente cae la presión arterial, eso se llama presión arterial ortostática, y ya en la clase 3 de 90 a 50 y en la clase 4 85 a 45. Las respiraciones 14 a 20, 20 a 30 en la clase 2, clase 3 de 30 a 40 y mayor a 35. 45 aquí es la clase 4. La prueba de relleno capilar normal en la clase 1 se encuentra cada vez disminuida a mayor clase, y la diuresis de 30 mililitros por hora en la clase 1, y ya de ahí va disminuyendo de 20 a 30 y de 5 a 10 mililitros en la clase 3. Ya tenemos aquí pues oliguria e insignificante, que quiere decir menor a 5 mililitros por hora. Está un paciente en anuria. Así que bien, el reemplazo de líquidos en la clase 1 y 2 debe ser con cristaloides, principalmente solución Harman o solución de cloruro de sodio. En la clase 3 ya debe de agregarse sangre más cristaloides, al igual que la clase 4. Bien, bien. La evaluación inicial del paciente: se debe reconocer el estado de choque inmediatamente. Las causas, ya lo sabemos, son principalmente hemorrágico y no hemorrágico. Si tenemos a un paciente que ha tenido un accidente recientemente o ha sido operado, la tipo de choque, pues ya sabemos que es de tipo hemorrágico. Si tenemos a un paciente que acude, que tiene vómito, diarrea intensa o quemaduras, pues ya vamos a saber que es un choque hipovolémico de tipo no hemorrágico. Así que bien, los efectos hemodinámicos: la disminución del volumen de retorno venoso al corazón, va a haber descenso del volumen ventricular de fin de diástole, disminución del gasto cardíaco, incremento de la poscarga, hipoperfusión renal, vasoconstricción sistémica, conservación renal de agua y de sodio y translocación de líquido extracelular. El tratamiento inicial es empírico, hay que asegurar la vía respiratoria, administrar el volumen para restablecer la presión arterial. El lactato sérico y el déficit de base son mediciones útiles para calcular y vigilar la magnitud de la hemorragia en el estado de choque. Así que tenemos también una clasificación de hipovolemia en leve, moderado y severo. Una pérdida menor de 20% del volumen circulatorio. Los fenómenos compensatorios mantienen a la presión arterial, pero hay hipotensión postural. La hipoperfusión afecta solo a ciertos órganos que la toleran bien, como la piel, grasa, músculo esquelético y huesos. La hipovolemia moderada corresponde a una pérdida del 20 a 40%, afección de órganos, hígado, páncreas, vasos, riñones. Aparece sed como manifestación clínica. Puede haber hipotensión en la posición del decúbito dorsal, la hipotensión postural es manifiesta, hay oliguria y taquicardia. Y en la hipovolemia severa, en el grado 3, el déficit del volumen total es del 40, mayor al 40%, ya las manifestaciones de choque son claras, hay hipoperfusión del corazón y del cerebro, por lo tanto, pues va a haber alteraciones mentales, hipotensión, taquicardia, respiración profunda y rápida, oliguria franca y acidosis metabólica, que va como consecuencia a llevarnos a la muerte. Bien, bien. Eh, el método más efectivo para restaurar el gasto cardíaco, para la perfusión de órganos terminales y la oxigenación de los tejidos, es restaurar el retorno venoso a la normalidad y deteniendo la fuente de sangrado. El volumen, la reposición permitirá la recuperación solo del estado de choque cuando el sangrado se ha detenido. Así que para el manejo hay que tener una infusión vigorosa de cristaloides, transfusión de sangre total, que actualmente pues ya se prefieren eritrocitos,
¿sí? Lo que se conoce como concentrado eritrocitario, soluciones salinas hipertónicas, controlar la hemorragia, y en las personas que no reaccionan a esfuerzos iniciales de reanimación, debe asumirse que la hemorragia activa son de vasos grandes y va a requerir intervención quirúrgica. Ok. El choque por vasodilatación. Aquí ya vamos a entrar a explicar lo que es el choque séptico. El choque séptico es el choque por vasodilatación. La hipotensión se debe a la incapacidad del músculo liso vascular para contraerse de forma apropiada. Se caracteriza por vasodilatación periférica con hipotensión resultante y resistencia al tratamiento con vasopresores. Se elevan los niveles plasmáticos de catecolaminas, el sistema renina-angiotensina se activa y la forma de choque por vasodilatación, la más frecuente es el choque séptico. Es un efecto de la respuesta del cuerpo a la infección invasiva o localizada grave, casi siempre por agentes bacterianos o micóticos. Las causas de choque séptico por vasodilatación: respuesta sistémica a la infección, inflamación sistémica no infecciosa, pancreatitis, quemaduras, anafilaxia, insuficiencia suprarrenal aguda, hipotensión grave prolongada, choque hemorrágico, choque cardiogénico, derivación cardiopulmonar, dentro de las metabólicas, acidosis láctica hipóxica e intoxicación por monóxido de carbono. En un intento de erradicar a los microorganismos, las células inmunitarias elaboran mediadores solubles que intensifican los mecanismos destructivos de los macrófagos y neutrófilos. Es donde la sepsis se vuelve evidente. La disminución de la resistencia vascular, la hipotensión arterial, la circulación hiperdinámica, la fiebre, escalofríos, leucocitosis o leucopenia, así como petequias por trombocitopenia e hiperventilación con hipocapnia, pues nos va a dar alteraciones secundarias a la hipoperfusión tisular. Las causas: perforación intestinal, infecciones del sistema urinario, abscesos, infecciones de tejidos blandos, septicemia. Los conjuntos de la Surviving Sepsis Campaign nos va a dar, digamos, las guías para la atención de los pacientes con sepsis y choque séptico. Para completarse antes de 3 horas, hay que medir la concentración de lactato, obtener muestras de hemocultivo antes de administrar antibióticos. Posterior a la toma de cultivos, hay que administrar 30 mililitros por kilogramo de solución cristaloide. En caso de hipotensión o lactato mayor o igual a 4 milimoles sobre litro. Para completarse antes de 6 horas, administrar vasopresores para hipotensión que no responde a reanimación inicial. Para mantenerse una presión arterial media de mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. En caso de hipotensión arterial persistente, a pesar de reanimación con volumen, en el choque septicémico, o lactato inicial mayor o igual a 4 milimoles, hay que medir la presión venosa central, medir saturación venosa central de oxígeno. También hay que medir de nuevo el lactato si la cifra inicial era elevada. Los objetivos para la reanimación cuantitativa, incluido en los lineamientos, son: presión venosa central mayor o igual a 8 milímetros por mercurio, saturación venosa central de oxígeno mayor o igual a 70% y la normalización del lactato. El choque traumático es la respuesta sistémica después de un traumatismo que combina los efectos de la lesión de tejidos blancos, fracturas de hueso largo y pérdida sanguínea. La deficiencia por hipoperfusión de choques traumáticos se magnifica por la activación proinflamatoria observada después de la inducción del choque. El tratamiento se enfoca en la corrección de los elementos individuales para disminuir la cascada de activación proinflamatoria. Así que hay que desbridar tejidos, corregir el volumen, dar el oxígeno adecuado, estabilizar las lesiones óseas y pues ello nos va a corregir este tipo de choque. El estado de choque cardiogénico es debido a una falla de bomba circulatoria que conduce a la reducción del flujo anterógrado e hipoxia ística subsecuente con volumen extravascular adecuado. Los criterios hemodinámicos incluyen hipotensión sostenida menor a 90 milímetros de mercurio durante 30 minutos, índice cardíaco reducido menor a 2.2 por litro sobre minuto por metro cuadrado
y la presión en cuña de la arteria pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. La causa más frecuente de este trastorno es el infarto agudo al miocardio. Es la causa más común de muerte en las personas hospitalizadas. El 75% de los pacientes con choque cardiogénico es debido al infarto al miocardio. Es vital iniciar pronto el tratamiento para conservar la presión arterial y el gasto cardíaco. En el infarto al miocardio es imprescindible restablecer la brevedad del gasto cardíaco. La fisiopatología de este estado incluye un círculo vicioso de isquemia del miocardio que va a causar la disfunción miocárdica y resulta en mayor isquemia del miocardio. Cuando existe necrosis o isquemia en una cantidad importante, va a disminuir el volumen sistólico. Así que la disminución del gasto cardíaco o la contracción puede originar lechos vasculares con disminución de la perfusión. Identificar a la brevedad la insuficiencia de bomba, exploración cardíaca, puede incluir arritmias, levantamiento precordial o tonos cardíacos distante, radiografía de tórax, gases en sangre arterial, electrolitos, biometría y enzimas cardíacas, importantes para hacer el diagnóstico de infarto en relación a una angina de pulso inestable en la que no habría alteraciones bioquímicas importantes, además del electrocardiograma. Pues bien, para el tratamiento hay que asegurar la permeabilidad de la vía respiratoria, ventilación adecuada, conservar la oxigenación. En la disfunción cardíaca grave es necesario aplicar fármacos inotrópicos para mejorar la contractilidad y el gasto cardíaco. La dobutamina incrementa el gasto cardíaco, la dopamina en pacientes hipotensos, la epinefrina aumenta la contracción y frecuencia cardíaca y pues se utiliza como elección en el choque séptico, apoyo circulatorio mecánico con bombeo con globo intraórtico, la angiografía coronaria transluminal percutánea en personas con choque cardiogénico, elevación del segmento ST, bloqueo de rama izquierda y edad menor a 75 años. Bien, el choque obstructivo se produce por falla en el llenado diastólico, producto de la compresión del corazón. Uno de los más frecuentes es la embolia pulmonar, que obstruye el flujo de salida del ventrículo derecho y altera el llenado ventricular izquierdo. El tamponamiento cardíaco en trauma, ya sea contuso o penetrante de tórax. Claro, el más frecuente es penetrante por arma blanca o de fuego. Aumento de presión intratorácica, como el neumotórax a tensión, o por hernias de vísceras abdominales. El choque obstructivo lo que va a haber es hipertensión arterial pulmonar primaria. También va a haber tumores intrínsecos o extrínsecos como causa, estenosis mitral o aórtica severa y aneurisma disecante de la aorta. El choque neurogénico se produce inmediatamente después de una lesión medular. Es la principal causa de choque neurogénico. La pérdida repentina de señal del sistema nervioso simpático es la encargada de mantener el tono muscular normal de las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, estos se relajan, se dilatan, dando lugar a la acumulación de sangre en el sistema venoso y una disminución general de la presión arterial. Así que, bueno, aquí tendremos hipotermia del cuerpo, las extremidades calientes, hipotensión como consecuencia de la reducción de la resistencia vascular sistémica. La bradicardia es uno de los signos de las claves del choque neurogénico, caracterizándose por latidos menores a 60 latidos por minuto e hipotensión. Aquí hay que inmovilizar la columna vertebral. Los objetivos de los médicos de urgencia será estabilizar al paciente, prevenir cualquier daño irreversible de tejidos. La dopamina y otros agentes inotrópicos pueden ser infundidos en caso de ser insuficiente la reanimación con líquidos. Y pues en el caso de que haya déficit neurológico, la dosis alta de metilprednisolona puede administrarse dentro de las 8 horas siguientes a la aparición del choque neurogénico. Criterios de valoración de reanimación, pues va a haber criterios sistémicos, celulares y específicos. Los principales, el lactato, el déficit de bases, gasto cardíaco y el aporte de consumo de oxígeno, importantísimos como criterios sistémicos. Específicos de tejido, va a haber valoración de la tonometría gástrica,
valores císticos de pH, oxígeno, dióxido de carbono, y en los celulares trifosfato de adenosina y el potencial de membrana. Y bien, pues esta es la bibliografía sugerida, hay que leerlas y que tengan pues unas buenas noches. Espero que se hayan cumplido los objetivos del tema y pues nos vemos en los próximos videos. Que esté muy bien y gracias.